Si el Señor no le dice quiénes son esos huesos secos, ni Él ni nosotros supiéramos. Y usted estuviera diciendo, ¿y quiénes son esos huesos secos? Pero Él le dice. Entonces, ¿quiénes son esos huesos secos? ¿Ah? ¿Quién? Es Israel. O sea, no me vas a salir diciendo que es la iglesia, porque ahí sí ya, no, ahí sí le vamos a sacar tarjeta roja. Sí, es Israel. Y así les puedo mencionar otros pasajes. Yo quiero que le ponga atención a la lectura que vamos a tener ahora. Y yo he titulado la enseñanza Las 7 estrellas y los 7 candelabros. ¿Quiénes son, Walter, los 7 estrellas y los 7 candelabros? No te preocupes, ahí está. Solo léelo y ahí está. ¿Quiénes son las 7 estrellas y los 7 candelabros? Ahí está, hermanos. Pero le digo, tiene que poner atención para que usted sepa de una sola vez. De una sola vez. Y lo bonito de esto, de que como tiene mucha simbología, tiene números, tiene colores, y cada una de esas cosas representan algo. Aquí va a ver usted de que Juan está viendo al Señor glorificado. Y dice que sus piernas son como el bronce bruñido. Vaya, cuando usted no entienda algo, hermano, aquí hay una concordancia. La concordancia que nosotros tenemos no es de adorno, hermano. Los mapas no son de adorno. Las citas bíblicas que aparecen ahí no están de adorno. Entonces vaya a buscar. Entonces, el bronce bruñido en la literatura apocalíptica es juicio. Y aquí usted va a entender, porque hay otros pasajes. Yo siempre les he dicho, si gustan siéntense, hermanos, si gustan siéntense. Yo les he dicho de que la misma Biblia se interpreta ella sola. El problema es que nosotros somos muy haraganes y entonces no investigamos. No, porque la Biblia ya solita ¿cómo se llama? Se interpreta. Aquí usted va a ver en Apocalipsis, no aquí en el capítulo 1. Por le digo, usted tiene que leer y después tiene que ir agarrando todos esos pasajes e irlos uniendo. Porque más adelante usted va a ver de que aparece el Señor con una gran hoz, dándole Juan a todos ahí. Y dice ahí que ya ha caído, dice que él pisotea el lagar. Está pisoteando, o sea, a los enemigos. Entonces, ¿con qué los está pisoteando? Con sus pies. Y ese evento que ve Juan es el juicio de Dios contra aquellos que no creyeron en el Señor en el período de gran tribulación. Porque nosotros ya estamos con el Señor casándonos. Así que leemos la palabra del Señor, capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 8. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Curios, el que es y que era y que ha de venir. Oiga, ¿cómo va a venir? Con poder, el Todopoderoso. El que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Y dice ahí, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y copartícipe en el reino y copartícipe en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Curios y oí detrás de mí una gran voz, como, está haciendo una comparación, como trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, como la voz estaba aquí,
y me volví, dice ahí, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio, oiga, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, ¿cuál es la diestra? Dice que tenía en su mano derecha. La mano derecha en el contexto bíblico es poder. Y dice ahí, la palabra del Señor, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y oiga esto, y el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. Es ahí, es una I de seguimiento. Para no estar repitiendo, están poniendo ahí. Entonces ahí dice la palabra del Señor: y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Oiga esto, hermano, esto es lo que más me gusta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué son las estrellas? Ahí lo está diciendo. ¿Y qué son cómo se llaman los candelabros? La iglesia. Oramos: Señor, bendice tu palabra, ayúdame, Señor, para que la pueda exponer de la manera más clara y más sencilla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí dice la palabra del Señor que las estrellas dice que son los ángeles. La otra semana no, dentro de un mes vamos a continuar el capítulo 2 y ustedes se van a dar cuenta quiénes van a ser esos ángeles. Porque la palabra ángel lo que significa es mensajero. Y acuérdese que las cartas, ¿para quiénes van dirigidas? Ahí la está diciendo, van dirigidas para la iglesia. Entonces, los ángeles aquí en este contexto son los pastores de las iglesias. Porque los pastores también son mensajeros. ¿Mensajeros de qué? De la palabra del Señor. Los ángeles, la palabra ángel es mensajero. Entonces los ángeles no todos tienen la misma función. Hay mensajeros, hay, por ejemplo, Miguel, que va a aparecer aquí en el periodo de gran tribulación. Él va a estar de parte de Israel peleando por ellos. O sea, él es general, él es el que dirige los ejércitos celestiales. Hay otros que tienen funciones, como lo vamos a ver en el capítulo 4, funciones de guardar la santidad de Dios. Entonces, aquí en este contexto, los ángeles son los portavoces de la palabra del Señor. Y ahí usted puede ver que dice que los candelabros son las 7 iglesias. Más adelante, en lo que vayamos caminando, ustedes se van a dar cuenta que en otros contextos, las estrellas
no son ángeles, porque no vaya a creer usted que en todos los pasajes las estrellas son ángeles o son los que llevan la palabra. No, no. Le voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos. En el caso del capítulo 12 de Apocalipsis, ahí se habla de una mujer, y dice que debajo de sus pies habían 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? Cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar, pero ahora les voy a decir rápidamente, no les voy a explicar todo. ¿Quiénes son esas 12 estrellas? Ahí hay citas bíblicas, hermano, ahí lo puede buscar. Ahí dice Génesis 37, vaya a buscar ahí. Entonces, las 12 estrellas son las 12 tribus. La mujer está representando a la nación de Israel. El contexto dice que de esa mujer nace un hijo, al cual el dragón quería devorar. Y eso sí fue. O sea, cuando el dragón, ¿quién es el dragón? ¿Quién? El dragón es el diablo. Y no porque yo lo diga, el contexto lo dice. El contexto del capítulo 12 dice ahí que se llama serpiente, Satanás o el diablo. Así dice la palabra del Señor. Entonces lo que le quiero decir, de que esa mujer que aparece ahí representa a Israel. Pero si usted se va a Génesis, usted se va a dar cuenta que el sol está representando a Jacob y la luna a la esposa de Jacob. Y las 12, ahí dice 11 estrellas, dice, porque tuvo un sueño José y él dice que ve esas 11 estrellas. ¿Por qué dice en Génesis 11 y aquí dice 12? ¿Por qué? No, son 12 y con Dina son 13. Entonces, ¿por qué dice José que vio 11 estrellas que se postraban delante de él? Porque la número 12 es él. Él es la número 12. Entonces aquí dice, vaya, ahí tiene un ejemplo. Vaya, cuando comienza a hablar del dragón, capítulo 12, dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Quiénes son esas estrellas? ¿Quiénes son esas estrellas? Dice ahí el versículo 12, capítulo 12, versículo 13, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Todo eso, hermano, todo eso que dice ahí, usted, las 7 cabezas, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son las 7 cabezas? Porque Juan está viendo a Satanás con 7 cabezas, y dice, y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quiénes son? ¿Qué son esas 7 cabezas? Son los imperios que han habido. Pero oiga esto, hermano. ¿Cuáles imperios? Ahora cuente. Ahí está hablando de 7. Ahora cuente. El imperio egipcio. Esto es historia universal, hermano, que la Biblia lo corrobora. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. 6. Y entonces aquí, ¿por qué dice 7? Más o menos. El 7º es el imperio del anticristo. Entonces aquí ya lo está diciendo que se va a levantar un 7º imperio, porque aquí lo está viendo. Entonces dice aquí en el 4, hablando del dragón, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son estas estrellas? El contexto lo dice ahí, porque usted no dice, ¿y estas estrellas cuáles son? Aquí lo dice, ¿ve? Dice el 7, después una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, ángeles buenos y ángeles malos. Dice ahí, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea, Miguel tenía sus ángeles y Satanás tenía sus ángeles. Ángeles caídos y ángeles que le sirven al Señor. Y dice ahí,
pero no prevalecieron. O sea, los derrotaron. Aquí va a ser definitivamente expulsado Satanás. Nunca va a volver a entrar a la presencia del Señor. Hoy entra a la presencia del Señor. Hoy llega a poner en mal al hermano José, a la hermana Desiree, al hermano Víctor, al hermano Walter no, al hermano William sí, al hermano Marvin sí, también lo llega a poner en mal, a la hermana Roxana no, y él llega ahorita, pero aquí en el periodo de gran tribulación ya no va a entrar, y por eso él se va a enojar, se enoja, pero se enoja, y se enoja ¿por qué? Porque ya no lo va a poner en mal a usted, ni a mí, porque él va allá y dice ya, Satanás hablando con el Señor, ¿usted no ha visto cómo se ha portado la hermana Claudia? Les, ¿cuál hermana Claudia? La del Tavera Matepetes. ¿Y usted no sabe cómo se ha portado el hermano René? Bien, le dicen allá, bien, muy bien. Entonces él llega a acusarnos, él es el acusador. Y dice aquí, 12:9, y fue lanzado fuera el dragón del cielo, ¿va? Dice el 8, pero no prevaleció ni se halló lugar para ellos en el cielo, Satanás ni los ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Pero oiga, ¿cuándo va a ser arrojado? Va a ser arrojado en el mero periodo de gran tribulación y van a venir a ser deschungues pero terribles. O sea, va a haber un mover satánico, un mega mover satánico. Va a ser tan grande, lo dice el capítulo 9, que la gente va a desear morirse. Pero el Señor le va a decir a la muerte, muerte, no quiero que te lleves a nadie. Durante 5 meses nadie va a morir, pero los van a estar atormentando. Entonces usted puede ver aquí que ya en el capítulo 1 esos ángeles son los mensajeros, los pastores. ¿Sabe lo que más me gusta, hermano? De lo que hoy vamos a enseñar, de que dice la palabra del Señor, de que Él tiene a sus mensajeros en su mano. Y Él dijo en San Juan que nadie los puede arrebatar. Él tiene en su mano a la iglesia y nadie la puede arrebatar. Ni el Hades, dice el capítulo 16 de Mateo. Nada, no puede prevalecer la iglesia, no puede. ¿Por qué? Porque Él la sostiene. Ahí en el capítulo 17 de Apocalipsis dice que el anticristo va a sostener a la iglesia apóstata. Dice que la mujer, ahí ojo también, hermano. En el 12 la mujer representa a la nación de Israel. En el 17 la mujer está representando a la iglesia apóstata, levantada por el anticristo y dirigida por el falso profeta. Pero dice que la mujer iba encima de la bestia. ¿Por qué dice que iba encima? Porque él la sostiene. Pero va a llegar un momento que se va a aburrir de ella y la va a echar. Así dice la palabra del Señor, aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces usted puede ver de que en algunos lugares habla de estrellas, refiriéndose en el capítulo 1, que son los mensajeros, son los pastores, va dirigida las cartas a ellos, y también va dirigida a las 7 iglesias. Así que eso quería comentarles. Hermano, es bonito, hermano, esto es bonito, pero necesitamos, o sea, de que alguien nos enseñe. El tema de mi hermana Desiree para el domingo es ¿cómo podré saber si alguien me enseñara? Ese de ahí el capítulo 8 de Hechos. Ahí Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Si hubiese alguien que me explicara, bien podría. Oiga, ¿quién está diciendo eso, hermano? Es un eunuco, pero es un funcionario. Es el ministro de Economía de Candace. No crea que es cualquier gatito. Y dice que va sentado en sus tesoros y viene de adorar del templo. Entonces él le dice, si hubiera alguien que me explicara, bien podría. ¿Qué podemos ver en ese funcionario? La humildad.
Es que es clave, hermano. Si usted quiere aprender, usted tiene que ser humilde. Y si usted no sabe algo, pregunte. Ahí veníamos con mi hermano René y me dice, mire, fíjese que yo tengo una duda. Y me preguntó y yo le expliqué. Entonces, pero si usted cree que usted sabe todo, no sabe nada. Eso es lo bonito. Entonces, si usted no sabe, pregunte. Pregunte, hermano. Y estudie, lea la palabra. Si algo no entiende, pregunte también. Hay tantas personas que uno le puede preguntar. Hermano, que si usted quiere aprender y quiere interpretar bien la palabra del Señor, porque yo siempre les he dicho, hermano, esto el Señor lo dejó para que usted lo entienda. No crea que lo dejó el Señor y dice, les voy a escribir este libro y yo sé que no lo van a entender. No, si Él lo dejó, ¿a quiénes les entregó la palabra? A personas sencillas que no podían ni leer ni escribir. Y le entendían. Ellos entendían esto porque en ese momento, ¿cómo se llama? Esta herramienta que ellos tenían de asunto del género apocalíptico, ellos lo entendían. Ellos sabían cuando el Señor estaba hablando de un color o de animales y todo eso. Ellos sabían. Entonces ellos entendían esto. No crea que ellos no lo entendían. ¿Y qué quiso decirles? No, ellos ya entendían. Dice el versículo 8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Así lo presenta Juan a Jesucristo. La palabra Señor ahí es el Kurios. Y él no crea que, bueno, Dios le está diciendo, escribí esto. Entonces el Señor sabe por qué le está diciendo eso a Juan. Porque el Kurios en ese momento era el emperador. A él lo adoraban. Y por eso está Juan ahí, ya lo va a decir. Porque él nunca dejó de decir que Jesús era el Señor, que era el Kurios. Y si usted decía eso, usted ya era, ¿cómo se llama? Un criminal político. Porque él lo mandaron ahí como un criminal político. Porque él andaba diciendo que había otro Kurios. Entonces lo mandan preso. Y hay mucha enseñanza aquí, hermano, pero vamos a ir paso a paso. Y creo que me va a alcanzar el tiempo. Tengo 35 minutos todavía. Y creo que me va a alcanzar. Entonces dice el versículo 8: yo soy el alfa y omega, principio y fin. Está hablando de la eternidad de él. Eso, principio y fin. Yo soy el primero, yo soy el último. Está hablando de su eternidad. Es un atributo de Dios. Dice el Señor, el que es, el que era y que debe venir. Que debe venir. Pero ¿cómo va a venir? Con todo el poder, hermano. En su primer venida hace 2000 años, él entró como había profetizado Zacarías. Porque Zacarías profetiza que el Señor iba a entrar a Jerusalén en un burrito de asna. Manso. Pero aquí no va a venir manso, hermano. Aquí no va a venir manso. Él va a venir a poner orden aquí. Entonces dice la palabra del Señor: yo, Juan, esto se lo voy a leer en la NBI, hermano. Me hacen el favor, por favor. Dice ahí la palabra del Señor. Quiero el versículo 9 en NBI. Ahí está, ya, sí. Oiga, cómo se presenta. Yo, Juan, hermano de ustedes. Vaya, yo le voy a decir una cosa, hermano. Si usted recibiera una revelación como esta, ¿cómo se sentiría usted? Si uno de los falsos apóstoles y falsos profetas que hay aquí en la actualidad, Dios le diera una revelación, hermano, pero de verdad, yo le aseguro que no le hablarán a nadie. Si usted no sabía, y usted puede preguntar, si usted tiene personas que son creyentes y tienen 40, 50 años, pregúntenle, no les estoy mintiendo, hermano. Hace 40 años, ya no digamos 50 años, nadie, y eran llamados, porque eran llamados, nadie decía que eran pastores, mucho menos apóstoles. Y apóstoles hace poquito acaban de salir,
Pero ¿por qué se hacen llamar apóstoles y profetas? Porque ellos quieren fama. Quieren fama. Pero hace 40 años, ¿sabe cómo se llamaban los hermanos entre ellos? Hermanos. Yo conozco pastores que se molestan que les digan hermanos. Yo no soy hermano, les dice. Yo soy pastor. Hermano, no les ha amanecido. No les ha amanecido. Aquí Juan acaba de recibir la revelación máxima de cómo va a terminar los tiempos. Y él dice, ahí, yo Juan, hermano de ustedes. Así se presenta. Hermano de ustedes. Y dice ahí, y compañero en el sufrimiento. Él les está diciendo, yo soy compañero de ustedes. Es como que cuando usted estudia, usted tiene un montón de compañeros de colegio, de universidad, y dice, usted fue mi compañero. Hace poquito estaban felicitando a un amigo con el que yo jugué hace 40 años. No crea que ayer, hace 40 años. Entonces, y ahí ponía, yo me recuerdo de Miguel Ángel Arevalo, se llama. Yo me acuerdo de Miguel ahí en el bachillerato, era mi compañero. Pero oiga lo que está diciendo él ahí. Dice ahí, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. Fíjese que eso, hermano, y del sufrimiento, eso es lo que menos quiere la iglesia que prediquen. La iglesia no quiere que se predique de sufrimiento, hermano. La iglesia quiere que prediquen de prosperidad, de que todo va a ir bien, que usted va a ser sanado, y eso le gusta. Pero que le digan a usted que usted va a sufrir, ay Dios, hermano, nadie va a llegar. Nadie va a llegar porque la gente no quiere oír eso. Por eso es que las iglesias de esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, se llenan. Porque le dicen, no, si usted es hijo de rey, usted amerita que usted ande en un buen carro, tenga una buena casa, tenga hasta la casa, tenga piscina y todo eso, y los verdaderos hijos de Dios no se enferman. ¿Quién dice eso, hermano? Si usted es un verdadero hijo de Dios, hermano, si usted es un verdadero hijo de Dios, va a pasar sufrimiento. Pero ojo con esto. Pero ese sufrimiento viene por causa del Señor. Ese sufrimiento viene por causa del Señor. Y le voy a decir algo, hermano. La mayor parte de sufrimiento de nosotros los cristianos en estos tiempos no es por causa del Señor, sino que es por nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos metemos en problemas, nosotros mismos nos vamos a los bancos y nos endeudamos y después no sabemos cómo hacer. Nos enfermamos porque estamos comiendo mal, pero igual nosotros seguimos comiendo budín, pupusa y no hay ningún problema. Y de ahí usted, mire, puede orar por mí. ¿Por qué? Porque tengo elevado el azúcar. Ya no coma carbohidratos, hermano. Eso no necesita oración. Usted necesita cerrar la boca. Eso es todo. Entonces, pero aquí le está diciendo a ellos, a las 7 iglesias, les está diciendo, compañeros en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida. Pero no dice algo más. Y compañero, ahí no aparece la I de seguimiento, sino que, ¿cómo no? Dice en el sufrimiento, no, ahí no aparece. En el reino, y después sí, y en la perseverancia. Pero ahí se podría leer así, mi hermano. Yo Juan, hermano de ustedes, y compañeros en el sufrimiento, y compañeros en el reino, y compañeros en la perseverancia. En la Reina Valera dice en la paciencia. Esa palabra en griego es una palabra que se dice opomune, así es. Esa palabra tiene varios significados. Puede decirse paciencia, puede significar perseverancia, puede significar firmeza, pero aquí en la Reina Valera, la palabra paciencia no encaja, la que encaja es esa, perseverancia. Compañeros en la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia, hermano? ¿Qué es la perseverancia? Hacer algo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Esa es perseverancia. Entonces él está diciendo que él es compañero en el sufrimiento con ellos y también es compañero en el reino. Eso, hermano,
compañeros en el reino, la mayoría de creyentes no sabe qué es el reino. Dice él que son compañeros en el reino. ¿Qué es el reino, hermano? ¿Qué es el reino? Fíjese que el Señor dijo ahí en el capítulo 6 de Mateo, cuando les enseñaba a orar, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oiga, vénganos tu reino, hágase su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? Hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Pero entonces dice: oren así: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Usted tiene que orar por el reino, pero ya le voy a explicar qué es el reino. Usted tiene que orar por ese reino, pero ese reino tiene que hacerse la voluntad así como se hace ahí en el cielo. Pero ¿qué es el reino? Lo que hacía David, hermano. Cuando cantamos David danzaba. ¿Y por qué el pueblo por qué se alegraba? Porque andaba conforme al corazón del Señor. Eso, hermano, es el reino. Cuando nace Jesús, nace el rey. Y viene el rey, usted lo puede leer en los evangelios. Comienza Juan el Bautista y dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice Juan el Bautista. Pero inmediatamente que lo capturan, aparece el Señor. El reino de los cielos ya está aquí, dice. Ya está aquí. Y una vez estaban reunidos y les dijo: cuando les digan el reino está allá o el reino está aquí, no crean, dijo. Él estaba ahí con los fariseos, con los discípulos, porque les decía: si ustedes oyen allá en San Miguel que ya está el reino, oyen allá en Chalate que no crean, dice, porque el reino está aquí, les dice, entre vosotros. Entonces el Señor es el rey y Él vino a explicar qué es el reino. El reino es vivir bajo esos valores que Él ha venido a establecer. ¿Cuál es el valor más grande del reino? Es el amor. Por eso usted puede ir a leer el capítulo 12 de Romanos. Ahí dice: no pagues a nadie mal por mal. Ese es el reino, hermano. Pero es lo que menos vivimos nosotros. A usted le hacen algo, ya quiere ver cómo la desquita. Dice: el reino es esto, miren, que nosotros nos tenemos que juntar con los humildes. Porque el Señor mismo dijo: yo soy manso y humilde. Y si usted es manso y humilde, dice ahí, van a tener paz en sus corazones. Pero el que es soberbio, hermano, le va a tocar palo. Aparte de eso, que Dios ve de lejos, dice, al soberbio. Pero su contentamiento, dice, es con los humildes. No paguen a nadie mal por mal. Ese es el reino. Él le está diciendo ahí en el capítulo, vuelvan a poner el versículo, en el capítulo 1 y versículo 9, dice ahí que son compañeros en el reino, pero de eso está hablando, hermano. Compañeros, porque ellos sí vivían, hermano, eso. E incluso, ¿sabe usted cuál fue el tema que más tocó el Señor en todo su ministerio? Él habló de un montón de cosas, habló del dinero, habló del infierno, habló del cielo, pero ¿cuál fue el tema? El tema fue el reino, hermano. Usted lea el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que él pasó 40 días resucitado ya va. ¿Y qué es lo que hizo en esos 40 días? Hablando de reino. Y como ellos, hermano, ellos creían que el reino era que el Señor viniera a restaurarlo. Él no estaba hablando de eso. Él lo va a restaurar, claro que lo va a restaurar, pero él estaba hablando del reino. Y él les dice, después les dice: ustedes van a ser testigos. ¿Testigos de qué? De ese reino. Porque ellos se tenían que comportar como Jesucristo se comportaba.
Entonces, ahí dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Y dice, y copartícipe en el reino, y copartícipe, esta es la Reina Valera. Allá dice, y copartícipe en, quiero ver, en la perseverancia. Porque esa palabra paciencia no encaja ahí. Pero sí dice, yo soy compañero de ustedes en la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia, hermano? Seguir adelante. Porque en veces, muchas veces a nosotros nos llega el desánimo y dicen, no, ya no voy a seguir, dice usted. Me voy para Egipto, dice usted ya. No, hermano, aquí es de pelear la buena batalla. Él estaba diciendo ahí a los receptores que son las iglesias, soy compañero de ustedes en la perseverancia. ¿Qué les está diciendo? Sigamos adelante. Y estaban sufriendo, pero sufriendo de verdad. No están sufriendo por lo que ellos hacían o porque cómo se comportaban. No, estaban sufriendo por causa del Señor. Y dice ahí la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, y copartícipe en el reino, y copartícipe en la perseverancia. Dice, en la perseverancia de Jesucristo. Oiga, o sea que tenemos que perseverar en el evangelio de Jesucristo. Y dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros damos mal testimonio? ¿Qué es lo que pasa? Hermano, nosotros echamos a perder ¿cómo se llama? El mensaje del evangelio. Por causa, o sea, de nuestro testimonio. Pero aquí ellos daban buen testimonio por Jesucristo. Eran buenos creyentes, a pesar de lo que estaban viviendo. Y dice la palabra del Señor, el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice que él estaba en el Espíritu. Hermano, usted no puede estar en el Espíritu si anda ahí en la Plaza Mundo. No estoy diciendo que ir a la Plaza Mundo es malo, no. Usted solo puede entrar a la presencia del Señor si usted está en comunión con Él. ¿Sabe dónde estaba Juan? En una isla. De esa isla se sacaba mármol y él estaba en las canteras. Pero estaba en el día del Señor, dice él ahí, en el Espíritu. Estaba conectado con el Señor. Y dice ahí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa palabra es bien interesante, fíjate. El día del Señor, en el latín, lo que significa es dominos, como la pizza. Usted ahora va a entender eso, porque le pusieron Domino's Pizza. Porque lo que significa Domino's Pizza es el Señor de las pizzas, el amo de las pizzas. Eso es lo que significa. Pero de esa palabra Dominos viene la palabra domingo. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan que el Señor resucitó en el primer día de la semana. El primer día de la semana no es lunes. El primer día de la semana es domingo. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. Antes de que el domingo se llamara domingo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Todos los nombres de los días que nosotros tenemos, todos, incluidos hasta el domingo, son nombres paganos, de deidades. El lunes lo sacaron de luna, porque ellos adoraban las estrellas, las lunas, los planetas. Martes es de Martes, miércoles es de Mercurio, jueves es de Júpiter, viernes es de Venus. Solo el sábado no es un nombre pagano. Pero en la época romana, ¿sabe cómo se llamaba el domingo? Hermano Víctor, en inglés, ¿cómo se dice domingo? Sunday. Allá en Estados Unidos, domingo, Sunday.
¿Qué es Sunday? El día del sol. Todavía se venera el sol. Sunday, el día del sol. Allá ellos, aunque no lo celebran, pero están hablando de esto. Pero ya aquí, en este contexto, y más adelante cuando comienza ya a levantarse lo que son los sacerdotes católicos, ellos se dan cuenta y se cambia a Dominos, porque Dominos lo que significa es Señor, Curios, y por causa de él está allí. Dice la palabra del Señor: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Imagínese usted, hermano, en el Espíritu, orando, pero usted está con todo, y de repente una voz que lo sacude. ¿Y dónde está él? Preso. Las mejores revelaciones, hermano, oiga lo que le voy a decir, las mejores revelaciones que tenemos aquí en este hermoso libro, ¿sabe dónde los dio el Señor? En las cárceles. ¿Y por qué ahora en estos tiempos el Señor no nos habla de una manera así? No les estoy diciendo que nos va a revelar, que va a haber otro apocalipsis. No, estamos hablando, ¿por qué el Señor no tiene una buena comunicación con sus hijos? Porque nosotros no lo permitimos. Porque nosotros, en vez de estar en comunión con Él, estamos haciendo otras cosas. Y no estoy hablando que son cosas malas. Si son cosas malas, ya no las haga. Pero muchas veces nos ponemos a hacer cosas y perdemos el tiempo con esas cosas que no nos edifican para nada. Pero si usted buscara al Señor, hermano, Él le va a hablar. No le va a revelar otra cosa, va. Y va a salir diciendo que el Señor le dijo que le reveló otra cosa. No, ya está, todo está revelado aquí. Desde Génesis hasta el Apocalipsis ya está todo revelado. Ya no le va a poder revelar otra cosa. ¿Le va a poder decir algo para usted? Claro que sí. Para que usted haga algo, para que usted deje de hacer algo, claro que sí, Él le va a seguir hablando. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran trompeta, como una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y Laodicea. Lea en la NBI allá en su casa y va a ver de que no aparecen ciertas cosas ahí. Y si usted quiere saber, después le la puedo explicar. Ahorita no se la puedo explicar. Le puedo dejar esa tarea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Oiga, hermano, de oro. O sea, en esa época el oro era lo más precioso. Para Jesús, la iglesia es lo más precioso. Y dice ahí la palabra del Señor: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, en medio, oiga, eso, hermano, eso hablamos el día domingo con los hermanos que comparten. Lo que nos une, hermano, lo que nos une, tanto a Iglesia Nazareno, Iglesia Benecer y Iglesia, ¿cómo se llama? Príncipe de Paz, LIN, Asamblea de Dios. ¿Sabe lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? Que somos cristocéntricos. ¿Y por qué decimos que somos cristocéntricos? Porque el Señor está en medio de la iglesia. Ahorita Él está aquí en medio de la iglesia que somos nosotros. Él está aquí. Lo que pasa es que usted, hermano, Él está aquí. Y si Él está aquí, hermano, oiga, Juan cayó como muerto ahí, hermano. O sea, Él sabía a quién estaba viendo. Él sabía a quién estaba viendo. Y dice ahí: y en medio de los 7 candeleros, que son la iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre.
vestido de ropas que llegaban hasta los pies. Oiga aquí, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Esta es una descripción, hermano, de un rey y de un sacerdote, porque el Señor Jesucristo, si usted no lo sabía, Él es rey y sacerdote. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que está intercediendo por usted y por mí. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces aquí está hablando de sus vestiduras que están representando su reinado y también su sacerdocio. Y aquí está hablando ya de su eternidad, dice 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Si usted se va al capítulo 7 de Daniel, él tiene esa visión, él tiene un sueño, y en ese sueño tiene una visión, y él ve todo esto. Dice que se le aparece el anciano de días es el Padre, y de repente dice que aparece uno como hijo de hombre, ese es Jesucristo. Y sabe eso que ve Daniel, ¿sabe qué es? Es diciendo, porque dice el capítulo 15 de 1 Corintios, de que el Señor aparecerá hasta que todos sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Entonces, cuando el Señor va a poner a todo en cintura, ahí va a aparecer el Señor y le va a decir, vaya, ahora dale con todo. Y dice que millones y millones y millones asistían al Hijo del Hombre y le servían. Y ahí dice en Daniel que llegó a derrotar y a matar, así dice, al del cuerno. Es el del cuerno, es el anticristo. Entonces dice aquí la palabra del Señor, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego. Eso es lo que significa, hermano, es de que Dios no solo ve nuestro corazón, Él atraviesa todo, todo, y Él lo sabe todo de nosotros. Él sabe cada cosa que pensamos y cada cosa que va a hacer usted el día domingo, y no el día domingo, hasta cuando usted se muera. Entonces dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Estamos hablando de cómo se llama, de juicio. Y también estamos viendo aquí, a un Cristo glorificado. También eso significa el bronce, la glorificación del Señor. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. A los pastores Él los tiene así, en su manita. ¿Quién se los va a arrebatar, hermano? Nadie. Nadie, hermano. Por eso, hermano, nosotros los que pastoreamos, no tenemos que tener temor de nadie, hermano. Tengamos temor del Señor, porque si Él nos puso, también Él nos puede quitar. Ahí lo va a decir en el capítulo 2 con respecto a la iglesia de Éfeso. Le dice, si tú no vuelves a tu primer amor, quitaré tu candelero. El candelero es la iglesia. La voy a quitar, dice el Señor, si tú no te arrepientes y regresas a tu primer amor. Entonces dice aquí la palabra del Señor, y su rostro era como el sol, dice, cuando resplandece en su fuerza. O sea, está viendo la gloria del Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. El impacto, hermano, el impacto de que Él oye la voz aquí, y cuando se da vuelta, Él ve todo lo que está hablando aquí, todo. A un Cristo glorificado, pero tremendo. Dice, Él cayó como muerto. Y le dice, aquí le toca el hombre, dice, no temas, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Ese cómo es presencia del Señor, el que vivo y estuvo muerto. Así Él estuvo muerto, pero hoy está a la diestra del Padre. Y si fuese Juan el apóstol, hermano, si fuese Juan el apóstol, la última vez que vio él
a Jesús fue 60 años atrás. Y lo vuelve a ver exactamente como se fue. Glorioso, porque así ascendió el Señor al cielo y así está. Dice la palabra del Señor: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Oiga esto, y tengo las llaves de la muerte. Él las tiene. Usted no se va a morir antes ni después. Él tiene las llaves. Él sabe cuando usted se va a morir. Y aunque haga lo que haga, aunque hagamos lo que hagamos, ese día nos vamos con el Señor. Y que usted va al gimnasio, usted toma vitaminas, usted se va a ir. Porque ya tenemos un día y una hora cuando partamos donde el Señor. Entonces dice que Él tiene las llaves de la muerte y también tiene las llaves del Hades. En el capítulo 9 vamos a hablar de que Juan ve un abismo donde salen demonios allí. El Hades, hermano, es un lugar, hoy, en este momento, es un lugar donde están las almas que no creyeron en el Señor y están siendo atormentadas. Dice el Señor: yo tengo las llaves también. Y usted va a entender esto ahora, hermano, porque el rico le dice a Lázaro: envía a Lázaro. En ese momento estaba el lugar, el Hades tenía dos lugares, el consuelo y el de condenación. Él le dice: envía a Lázaro a que le vaya a avisar a mi hermano. Nadie puede subir allá, le dice, nadie. Ni los de allá pueden venir acá, ni los de aquí pueden ir allá, a menos que se mueran. Él tiene la llave, nadie puede regresar. Cuando usted ve, porque yo he oído testimonios que dicen que vieron apariciones de familiares, no vieron al familiar, vieron a un demonio. Porque nadie está autorizado para salir. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves y Él no va a dejar salir a nadie hasta el periodo de gran tribulación. ¿Y a quiénes va a dejar salir ahí también? Demonios. Capítulo 9. Un día vamos a llegar ahí. Y dice la palabra del Señor: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, que es lo que estamos viendo hoy en el capítulo 1, porque es la introducción al libro. Escribe las cosas que has visto, las que son las que va a hablar de la iglesia, y las que han de ser después de esta. Aquí dice, esto es lo que más me gusta: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, son los mensajeros, son los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tanto los ángeles, que son los mensajeros, y como la iglesia, el Señor las tiene en su mano. Y si nosotros estamos en las manos del Señor, ¿quién nos podrá arrebatar de Él? Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos, Señor. Aprendemos. Como dijo el eunuco: si hubiese alguien que me enseñara, bien pudiera. Y por eso se han diseñado estos cultos. Son cultos donde uno aprende a interpretar los pasajes bíblicos, aprende las doctrinas y todo eso. Pero siempre debe haber alguien que esté al frente para enseñar. Y esos hemos sido nosotros escogidos, los ministros, los pastores y maestros, para poder enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, para ustedes también es el mensaje. Hay un Dios glorioso que está intercediendo por su pueblo, pero también ese mismo Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Curios, el Señor, Él vendrá un día. Y si usted no lo ha recibido como su Señor y Salvador, usted se quedará en un periodo como cual dijo el Señor, cual nunca lo ha habido, ni después de ese, porque ya no va a haber otro, un periodo de juicio. Pero usted lo recibe como su Señor y Salvador, hoy en vez de ser enemigo de Dios, se vuelve hijo de Dios. Pero la única manera para que usted se vuelva hijo de Dios es creyendo en Jesucristo.
Y yo le invito en esta noche para que usted lo pueda recibir como su Señor y Salvador. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso.